Bienvenidos a Diario de un Humano, un espacio donde la vulnerabilidad no solo se acepta, sino se convierte en nuestra mayor fortaleza, que nos une y que nos acerca. Un espacio que nos da la oportunidad de mostrarnos tal cual somos, de poder conectar desde lo más profundo, siendo auténticamente quienes somos, sin máscaras, sin juicios, para convertirnos en cada vez más humanos. Es importante mencionar que no somos expertos de salud y no buscamos aconsejar a nadie, simplemente buscamos compartir historias donde más personas puedan identificarse y pueda ayudarles a tomar mejores decisiones y convertirse en más. Hoy tenemos el diario de Isabel Álvarez, alias Como lo que veo, pero para los compas, y sí, qué gusto tenerte. Qué gusto tenerte aquí. Ay, estoy qué muy emoción. emocionado. Estoy muy nerviosa, emocionado. pero emocionada. Hey, son nervios de emoción. Nervios buenos. Sí, nervios buenos. A mí no me gusta como que dar introducción de y yo soy corredor. No. Creo que ahorita el objetivo de esta plática es poder conocerte un poco más. Y quiero que nos empieces a platicar un poco de ti, o sea, de relaciones con tus papás, relaciones con tus abuelos, cómo es la dinámica. Eres de Querétaro, entonces tener un poco de contexto que está fuera quién es Isi y ahorita nos pasamos a meter ya a la entrevista. Ok, me encanta. A ver, pues yo soy Isabel, tengo 25 años, no soy de Querétaro, soy de Morelia. Creo que no sabías eso. Nice. Pero desde que tengo un año, o sea, digo, yo no me acuerdo de haber vivido en Morelia nunca. Me mudé a Querétaro con mis papás. Toda mi familia se quedó en Morelia y hasta la fecha toda mi familia vive allá. Entonces yo en Querétaro como que nunca he tenido esa cercanía tanto de ver a mis abuelos todos los fines, ir a comer con tus tíos el fin de semana, lo que sea. Tengo una hermana y creo que siempre he tenido una muy buena relación familiar en lo que es como nuestra familia directa. Sí. Me considero una persona muy creativa, como muy caótica, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, me encanta tener prisa, me encanta tener cosas que hacer, me encanta siempre estar en movimiento y como actividad, pero obviamente con cosas que me gusten y que me apasionen. Entonces, creo que así me describiría yo. Padrísimo. Como caos bueno. Sí. Me encanta. Eres la hermana mayor, tienes una hermana que se llama Tania. Mayor, sí, exacto. Tienes una hermana más chica. ¿Cómo es la dinámica en tu casa, por ejemplo, con tus papás? O sea, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo te llevas con ellos? Mis papás son muy jóvenes. Me tuvieron cuando ellos tenían 20 años, entonces les tocó ser papás, pues sí, casi que terminando la adolescencia. Y creo que por eso, al principio, o sea, en mi infancia, siempre he tenido una buena relación con ellos, pero creo que sí, a mis 5 o 6 años entramos en una etapa, porque yo como que es lo que recuerdo, como que mis primeros recuerdos, de que tal vez ellos no sabían qué hacer con una hija. En ese entonces ya tenían 2 hijas, o sea, tuvieron 2 hijas muy chicos, como que no sabían qué hacer, cómo actuar. Y pues mi hermana y yo como que solo existíamos. O sea, siempre nos cuidaron, siempre nos hacían caso, siempre fuimos, la verdad, súper consentidas, o sea, como muy, muy atentos con nosotros. Pero sí hoy entiendo que tal vez en ese momento ellos como que no sabían mucho el cómo criar a 2 hijas. Y después de unos años, creo que eso evolucionó a mi mamá es mi mejor amiga. O sea, literalmente yo me comparo mucho y mis amigas también como que a lo largo de la vida me lo han hecho notar, que la relación que yo tengo con mi mamá es como muy de amigas. Obviamente siempre la he visto con autoridad, pero yo nunca he tenido miedo en contarle algo a mi mamá o en qué va a decir de mí o si tengo alguna locura en la cabeza, porque siempre tengo locuras en la cabeza, como que la primera persona que siempre digo, le voy a contar y es como mi lugar seguro es mi mamá, o sea, es mi mejor amiga y creo que ella tiene una mentalidad muy parecida a la mía, o sea, como que literal, aunque nos llevamos obviamente 21 años, siento que nuestra mentalidad ha sido muy fuera de la caja comparado con las demás relaciones mamá-hija. No, es que está muy loco. Si lo pones a pensar, es como si tú ya tuvieras una hija de 3 años. Sí, totalmente. No me imagino. Oye, y ahorita decías que a los 5 o 6 años como que te diste cuenta que tus papás como que no sabían. Yo siento que entre más creces, como que más te das cuenta que nuestros papás nunca saben, ¿no? O sea, como que siento que cada papá tiene una manera de mostrarle amor a sus hijos y cada papá tiene de manera distinta y siento que cuando estás chiquito como que a lo mejor comparas a tu papá con los demás papás y es como, ese papá es distinto, pero que como que siento que cuando creces
empiezas a valorar mucho más lo que hacen tus papás en ciertas cosas que a lo mejor tú no valorabas, ¿no? O sea, Sí. y creo que ahorita tú lo dijiste, ¿no? O sea, yo hoy, tú decías, ¿no? Que yo hoy valoro mucho a mi mamá en la relación que tengo con ella, ¿no? Que a lo mejor de chiquita a lo mejor no lo entendías porque decías, tú comparabas a lo mejor a tus papás con otros papás y decías, mis papás son súper jóvenes, ¿no? Claro. Y ahorita pues eso se permea en que tienes una relación mucho más directa y quizá a lo mejor tu mamá te entiende un poco más. Y me encanta. Ahorita que hablamos de tu infancia, quiero platicar una historia que me platicó tu mamá, que me encantó, que decía, Isabel en su niñez caminó a los 11 meses. Eso te puede dar una idea de que era una niña muy inquieta, deseosa de descubrir el mundo. Y esto creo que se va a repetir a lo largo de tu historia, literal. Su primer día de escuela en el kinder, yo fui la que lloró al despedirme de ella. Y ella caminó segura con una sonrisa hacia sus compañeros. Le encantaba la naturaleza. Siempre quería jugar al aire libre, correr, ensuciarse, brincar, bailar. Y bastaba que alguien le dijera que no podía hacer algo porque era muy chiquita y ella lo tomaba como un reto hasta conseguirlo. Qué locura. O sea, que desde que estás chiquita siempre has sido una persona que se avienta. O sea, eso de que siento que todos tenemos esa imagen de cuando estábamos chiquitos, que a lo mejor alguien de nuestro kinder, ya sabes, primer día y estaba llorando él. O sea, obvio. Y ahorita tú llegabas y decías tipo, mamá, ahí nos vemos, yo voy al kinder. Ya me voy. Me encantaría platicar un poco más de tu infancia, porque creo que hacia puro bote pronto puedo tener varias cosas de tu infancia, pero para la gente que no te conoce, ¿cómo fue tu dinámica a lo largo de mientras crecías? ¿Qué cosas son las que más te acuerdas y qué momentos te marcaron en tu infancia? Ok, a ver, creo que mi infancia como tal, digamos de los 10 años para abajo, la verdad es que creo que soy muy afortunada porque tengo puros recuerdos buenos. O sea, como que siento que por lo mismo que mis papás me tuvieron cuando ellos estaban muy chicos, yo era, o bueno, así me veo yo, siento que yo era como la muñequita de todos, o sea, de mis abuelos, de mis tíos, era como, wow, un bebé, como que nadie estaba preparado para eso y yo era el centro de atención siempre, la verdad. Y luego cuando nació mi hermana, digo, pues yo tenía 3 años, nos llevamos 3 años, no me acuerdo mucho, pero eso no cambió, como que yo siento que siempre fui, pues sí, como ya lo dije, muy consentida, la verdad. O sea, fui la primera nieta, la primera hija, la primera todo. Entonces todos me tenían como, me hacían muchísimas fiestas, como que siempre era el centro de atención. Y tengo muy buenos recuerdos. La verdad es que pocos, pero buenos. Creo que más bien como que lo que me preguntas de, a ver, ¿qué cambió mi vida? ¿Qué impactos como que recuerdo van más hacia mi adolescencia? Cuando tenía 12, no sé, me lo estaría inventando porque no me acuerdo, pero mis papás se separaron durante... Me da risa que de verdad creo que lo tengo bloqueado. O sea, no sé cuánto tiempo estuvieron separados, no sé cuándo se separaron. Yo iba como en sexto de primaria o primero de secundaria más o menos y tomaron la decisión de separarse. Nunca hubo como tal un divorcio firmado, simplemente se separaron. Mi papá se fue a vivir a un departamento. La dinámica familiar cambió mucho porque era, bueno, los fines te toca con tu papá, los fines tienes que ir a verlo. Y en ese momento creo que mi hermana y yo lo vimos como un... O sea, a mí no me gustaba ir los fines a ver a mi papá. Y no quiero decir la palabra castigo, pero era como, ay, por su culpa, ahora yo o sea, mi hermana y yo tenemos que adaptarnos cuando nosotros teníamos como una dinámica muy bien hecha y la verdad, nunca nos dimos cuenta. O sea, yo como que siempre supe, digo, siempre, la mayoría de las veces yo creo que tienes como el sexto sentido de que hay algo raro y yo sí sabía que había algo raro en mi familia, pero nunca al nivel de vamos a tomar la decisión de separarnos y de que tu papá se vaya a vivir a otra casa. Entonces, como que en ese momento, pues sí fue impactante para mí. O sea... ¿Y tienes recuerdos de tus emociones? O sea, siento que también socialmente, ¿no? Sí. O sea, desconozco de lo que pasa, ahorita nos contarás, pero siento que también socialmente como el ver que a lo mejor de que otras familias tienen una dinámica tradicional, ¿no? De 2 papás casados, etcétera. Y después el sentir que, ok, pero porque es distinta mi dinámica a las de mis amigas. Sí. ¿En algún momento sentiste como, o sea, algún vacío o...? Literalmente el sentimiento que, o sea, bueno, la emoción que recuerdo es como de solo, o sea, yo siempre he tenido como una frase que siempre digo con mis amigas de estoy flotando, flotando para bien, flotando para mal, flotando en vacío, en emoción, en felicidad. Y siento que fueron
2 años, más o menos, que yo solo flotaba, o sea, solo existía, como que yo soy muy buena, y esto creo que puede ser para bien o para mal, pero soy desde que tengo memoria muy buena como, como bloqueando cosas, o sea, apagando sentimientos, y no que los evite, simplemente estoy triste, me doy la oportunidad de estar triste un ratito porque soy consciente y quiero como tener el sentimiento, pero después no dejo que me vuelva a afectar. Como que lo pongo a un lado, ya sé cómo se siente, ya sé cómo se vive y ahí se va a O sea, quedar, no me voy a enganchar en ese sentimiento. creo que yo cambiaría la palabra bloqueando a controlando. O sea, porque siento que el bloquear es no sentir y creo que el controlar es, ok, siento esto, lo percibo, Sí. pero no dejo que la emoción me controle. Entonces voy a recambiar tu frase a decir, eres muy buena controlando tus emociones. Me encanta. Me Ok, encanta, me encanta. ok, soy Oye, y ahorita buena, que tengo que decías, reconocerlo. sí, 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 y ahorita me encantó lo que decías que eres muy buena, lo que se hace flotando, ¿no? Hay una frase, Flotando. una canción de Leo Rizzi que me encanta, que dice, no te aferres a una ola, tú flota. ¿No? Y Ok, habla de esto de que a veces vienen las olas muy grandes o sí, a veces vienen como cosas muy fuertes en tu vida y tú te aferras a una ola de decir, no, no, es que yo voy a arreglar el matrimonio de mis papás o yo voy sí. a arreglar esto. Es como decir, pausa, no te aferres a una, tu flota. Y me encantó eso que dices de estar flotando. Entonces, eres muy buena controlando tus emociones, pero creo que eso de controlar tus emociones es algo que pasa conforme vas creciendo, ¿no? Pero cuando tú eres una niña de 12, 13 años y tienes estas emociones, y a ver, creo que ahorita es distinto porque ya pasaron 12 años, 13 años, Sí, que ya puedes, eres mucho más consciente, pero creo que a los 12 años, el ver a tus papás separándose, pues no es tan fácil, sí, ¿no? no. Y más siendo la más grande, siendo la mayor, siendo la única, o sea, me refiero a única de que... sí, siendo la más grande de Sí, tu familia de todos lados. ¿Cómo lo percibiste y crees que eso afectó tu personalidad de cierta manera? sí. O sea, lo que te contaba que yo tengo como recuerdo de 2 años en donde estaba flotando en el vacío, por así decirlo. La separación de mis papás se juntó un poco con una etapa complicada en mi familia en donde tuvimos como varios problemas de seguridad. Entonces, tuvimos que irnos de la casa donde vivíamos, después tuvimos que irnos de la ciudad en donde vivíamos, o sea, como que era estarse moviendo constantemente y justo mis papás se acababan de separar, pero pues en esta situación, como pues obviamente estaba afectando a diferentes miembros de la familia, decidieron como trabajar juntos porque digamos que se llevaban bien mis papás, o sea, nunca fue una pelea de no te puedo ni, o sea, ver ni en pintura. Entonces como que para mí, para mi hermana, era como muy raro el, están separados, pero todo el tiempo estamos juntos, pero nos tuvimos que ir de donde vivíamos porque hay problemas de seguridad, pero entonces salte de la escuela y yo dejé de ir a la escuela como una temporada porque nos fuimos de donde vivíamos. O sea, como que eran muchas cosas que mis papás, obviamente por cuidarnos, no nos platicaban. Y mi hermana y yo como que íbamos descifrando de, bueno, pues si ya nos mudamos de casa, pues seguro algo pasó. No, bueno, pues si nos mudamos de ciudad es porque no se resolvió. O sea, como que íbamos descifrando y creo que yo simplemente tomé como la decisión de aislarme. O sea, ahorita que lo pienso y lo digo en fuerte, creo que nunca fueron como cosas que yo platicara con mis amigas, obviamente porque en ese momento ni siquiera podía hacerlo. A ver, te estoy diciendo que yo tenía 12 años, o sea, no existía, no tenía teléfono, no tenía nada, no tenía como comunicación de, oigan, esto me está pasando, no sé qué hacer, quiero platicarlo para nada. O sea, yo simplemente escuchaba, veía, como que me volví muy analítica de descifrar situaciones que estuvieran sucediendo y me aislaba y me desconectaba un poco, que es lo que te digo, o sea, flotaba, o sea, lo que pasara, pues yo iba con la corriente. Si nos íbamos acá, pues nos vamos para acá. Si mi mamá me decía o me contaba, buenísimo, si no, nadie decía nada. Oye, sí, y esas veces que te aislabas, ¿qué pensamientos o si es que te llegas a acordar, qué pensamientos tenías? Porque obviamente al aislarte hay quienes se aíslan hacia el lado negativo y hay quienes se aíslan Sí. hacia el lado positivo, ¿no? O sea, hay quienes se aísla y dice, agarro mi vasito de nieve o agarro y me aíslo y pongo mi película y me quedo 4 días encerrado. A decir, me aíslo, ok, ahorita regreso, déjame, voy y sano algunas cosas y regreso. Tú en ese proceso de aislamiento, ¿qué sentías y qué crees que te funcionó? La verdad es que, o sea, lo primero que me llegó a la cabeza fue como indiferencia. O sea, todo me daba igual y creo que me hice como muy, o sea, como que digamos que perdí
mi sensibilidad. Como que mi manera de protegerme era yo no dejo que nada me afecte y que nada... Hay una frase, y yo paréntesis, que tú dijiste cuando te conocí, cuando te entrevistamos a ti una primera vez, que se me quedó grabada en la cabeza porque me identifiqué muchísimo. O sea, tú dijiste, hay cosas que hacen que te tiemble, pero no te tumba. Y yo así siento que viví muchísimo tiempo, como obviamente hay cosas que me afectan, pero solamente soy indiferente ante la situación, no tengo como reacción o sentimiento. Literal, yo vivía sin reacciones. O sea, mis amigas, hoy en día soy una persona súper frágil, súper sentimental y me encanta, lloro de todo. Y para mis amigas eso es algo súper nuevo porque toda la vida me tuvieron en la que no tiene sentimientos, la que no llora, la que nada le afecta, de que a mí me podían decir algo, a mí me podían, yo qué sé, criticar, mentir, lo que tú quieras y todo me daba igual. Era como, va, perfecto, me da igual. Oye, qué locura. O sea, porque hoy si tú me dijeras, ¿quién es la persona que más llora en Instagram? Tú uno, yo dos. O sea, literal. Tú uno, Entonces, chance. Bueno, no, yo uno. Dudosísimo. Yo uno. Sí, o sea, qué loco. O sea, de ser Sí. súper apagar todo en tu adolescencia a Sí. llegar a ser de las personas más sensibles que yo conozco. Qué loco. Ahorita platicaremos un poquito más de eso. Entonces, a los 12 años, tú controlabas muy bien tus emociones. Te toca. ¿Cómo se arregla todo este tema con tus papás? Yo tengo como un recuerdo muy claro de que yo me fui a un campamento de verano que me iba todos los años. Me fui y mi papá no vivía en la casa. Y cuando regresé, digo, era un campamento que eran 3 semanas, un mes de estar desconectado, no había teléfonos, no, yo no tenía ningún medio de comunicación. Y regresé a mi casa y mi papá vivía en mi casa otra vez. Y a mí nunca nadie me dijo, me explicó, o sea, como que simplemente yo me acuerdo que llegué y estaba su camioneta y estaban como sus cosas y yo, ya somos amigos otra vez todos, ok, lo entiendo. Y creo que es algo que nunca se habló. O sea, simplemente fue como, oigan, su papá regresó a la casa, va. Y obviamente en ese momento no lo noté, lo pienso ahorita, pero yo primero tuve un rechazo hacia no quiero ir los fines a la casa de mi papá y luego cuando regresó, creo que yo ya estaba muy adaptada a que, a ver, tenía 14, 15 años, no sé, un poquito menos. Sí. Y en ese momento, la verdad, a mí lo que me importaba era lo social, mis amigas, la escuela. Entonces yo estaba muy acostumbrada, o sea, como a mi beneficio de solo le tengo que pedir permiso a una persona, solo le tengo que avisar a una persona, solo tengo que hacer tal. Justo me acuerdo de que mi primer novio, la primera vez que sales, la primera vez que no sé qué. Entonces, cuando mi papá regresa a la casa fue como, ay, ¿y sí quería realmente que regresara? ¿O ya me había acostumbrado y estaba muy cómoda en esta nueva dinámica? Entonces, como que siento que fue algo que simplemente pasó, las cosas se acomodaron, no se habló, o bueno, yo no tengo recuerdo de haberlo hablado. Sí. Y con el tiempo, pues, o sea, yo sí creo que el tiempo es muy importante en la sanación de cualquier cosa. Y en este caso así fue, o sea, literalmente no pasó nada, solamente pasó el tiempo y todo se fue como que arreglando y poniendo en su lugar. Oye, ¿crees que en el momento en que regresa tú sentiste algún rechazo y que más bien hayas hecho como una ilusión de a emocionarte, decir otra vez vamos a ser una familia unida, ¿no? Y puede que pueda volver a irse? O sea, ¿crees que en el momento pasó ese pensamiento por tu cabeza? Pues no, pero, o sea, creo que yo obviamente conozco muy bien a mis papás y sí me acuerdo yo tengo muchos ejemplos cercanos de amigas mías, o sea, el 80% de mis amigos tienen papás divorciados y por lo mismo he escuchado historias de que se va y luego regresa y 100 veces firman divorcio y 100 veces vuelven a regresar. Pero yo sí me acuerdo, o sea, y es algo que sí como que tengo claro, que cuando mi papá regresó a la casa yo pensé que había sido cosa de una vez y nunca se iba a volver a repetir. Como que creo que mis papás, y yo lo aprendí de ellos, son como muy claros en sus decisiones y cuando yo vi que mi papá estaba otra vez en la casa, para mí automáticamente fue como, ok, esto ya se resolvió y esto no va a volver a pasar porque sé que mis papás no se permitirían ni para ellos ni
como hacernos vivir eso a mí, a mi hermana, de a veces sí y a veces no. Sí, un sí, año sí, sí sí. y un año no. Entonces en mi cabeza simplemente fue ok, pues a ver qué pasa, hay que acostumbrarnos otra vez, hay que agarrar la dinámica y pues tal cual fue lo que pasó. O sea, ahorita creo yo que estos últimos 2 años, o sea, 10 años Sí, sí, después sí, sí. casi, o sea, sí mi familia es extremadamente unida, pero creo que unida no es la palabra. O sea, más bien siento que cuando estamos juntos, como que vibramos mucho en armonía. O sea, realmente el tiempo es de calidad, aunque tal vez no estemos siempre juntos todo el tiempo. Ahorita me Sí, encantó lo que decías de que tus papás tienen decisiones y toman sus decisiones como que con convicción. ¿Tú crees que eso se ha permeado en ti? sí, 100%. Sí, o sea, creo que algo que mi mamá me repetió toda la vida es como escúchate. O sea, y por lo mismo, creo que siempre, lo que dije al principio, mi mamá y yo somos mucho de, o sea, no nos gusta seguir con la corriente. Y digo, mi papá y mi hermana tampoco. Los cuatro somos muy así, es como una personalidad muy fuerte de que no vamos a hacer lo que todo mundo dice que tiene que hacer. Hablo de mi mamá porque creo que en las decisiones que yo tomo siempre es como la primera en, o sea, como que es yo ya sé que ella me va a decir haz lo que tú quieras, pero necesito que alguien me lo diga. Entonces, como que siempre voy con ella y yo, ma, ¿qué opinas de esto? Y me dice, sí, hazlo. Aunque sea algo completamente loco y que me saque de Sí, o sea, tú muchos eres quien tiene la lugares. iniciativa y ella es la que te la confirma. Sí, sí, 100%. Cuando yo sé que si le pregunto a cualquier otra persona me diría, no, no lo hagas. Sí, ¿qué estás haciendo? Estás en tus Sí, años de tu juventud. sí, sí, Y a sí. ver, ahorita vamos a meternos a tu historia que te fuiste a Bali un año y luego te fuiste a Chicago y ahorita nos meteremos a eso. Entonces, entramos a la adolescencia. Cuéntame un poco de... yo veo que tu situación económica era muy similar a la mía y siento que muchas Ujú. de tu historia yo la veo en mi primer episodio y digo como, ok, pausa, o sea, esto es muy similar, ¿no? De que Sí. es el colegio privilegiado, tienes como que tus amigos tienen cierto nivel y tú estás un poco atrás y ¿tú crees que en algún momento eso te hizo sentir como menos o alguna vez te cuestionaste como algo, no sé? La verdad es que, a ver, como tú dices, o sea, sí tuve y tengo una vida muy privilegiada. O sea, desde que tengo memoria fui a una escuela como de un buen estatus social o Sí, como sí, así sí, lo sí, ve sí, sí. la gente. Eh, y como tal, hoy sé, y sí es una realidad, que mi familia en estatus económico estaba como mucho más abajo que la mayoría de mis compañeros, de mis amigos o de cualquier persona en la escuela. Pero la verdad es que creo que yo nunca lo noté. O sea, tal vez a veces sí me cuestionaba el por qué mi amigo se fue de viaje a África y yo no. Y yo pasé Navidad en Querétaro, ya Sí, sí, sabes, sí, o sí, sí, sí. por qué, no sé, cualquier Sí, 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 ejemplo. sí. Y creo que fue hasta que empezamos a crecer en la escuela y empezaron a haber viajes de la escuela. Como me acuerdo que el primer viaje, no sé, fue a Europa. Y a todos era como súper fácil decir, yo sí voy, yo sí voy, yo sí voy, yo sí voy. Y como que ahí me cayó el 20 de que yo no puedo decir, o sea, no sabía ni siquiera por qué, porque nunca fue un tema platicado en mi familia, pero pues yo sí era consciente por lo que yo veía en mi casa y lo que yo comparaba con mis amigas cuando iba a comer a sus casas, que tal vez yo no podía en ese momento firmar en el salón que yo sí me iba a ir a Europa con mis amigos, Sí, 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 así sí, nada sí, más sí, a un sí, sí. viaje por diversión, como que en mi cabeza eso no era tan real. Entonces como que ahí fue cuando creo que los primeros como viajes o eventos o retiros que les decían, fue cuando yo empecé a entender como, creo que yo no tengo las mismas oportunidades o la misma facilidad para tomar Sí, 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 sí. estas oportunidades como ellos lo Sí, tienen. pero no fue algo que en algún momento te sentiste como siento que valgo menos. Más bien es ok, eso es distinto, a lo mejor yo tengo que considerarlo un poco más, pero nunca te sentiste inferior, pues. O sea, nunca le diste el poder al tema económico que influyera como que en quién eras como adolescente, ¿no? No, la verdad es que no. No, no, no. Claro que sí me causó inseguridad en algún momento. O sea, Sí, 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 sí. era como
Sí, O sea, las más bien típicas el preguntas que te castigo de haces. que por qué yo no. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, porque Y yo a no. ver, claro, vas creciendo, estás madurando, como que no entiendes. Entonces, Sí, como a ver, es ¿por que no qué? Sí, entiendes. Yo sí, creo que yo no sí. entendía. Y ya todo nos pasa, ¿no? O sea, que como que no Sí, entiendes y te preguntas cómo ver y empiezas a ver, ¿no? Creo que también, creo que al ser mayores, o sea, creo que cuando tú eres el hermano mayor, te toca al menos ser un poco más consciente en algunas cosas y sí. es como, ok, o sea, creo que te vuelves como un poco más protector. Oye, entonces en esta etapa también es, y ahorita me quiero meter el tema de, ahorita que dices que fue como una inseguridad, me quiero meter a un video tuyo que hiciste los 90 60 90 y Sí. quiero platicar de experiencia, ahorita nos vas a compartir lo que decías, que en el recreo tenían una cinta métrica y se medían para ver si habían mejorado sus métricas de su Sí. cuerpo y que los viernes se grababan para ver quién tenía mejor cuerpo y quién se parecía más a Candice, Adriana o Alessandra. Porque me dijiste, porque en la escuela no me enseñaron a que valgo más que mi cuerpo. Y después dijiste varias cosas que me encontré decir que es, me perturba pensar que estas reglas me hicieron ir en contra de mi salud. Me perturba pensar que me haya tomado 10 años para ver el cuerpo de Candice, Adriana o Alessandra y no sentirme basura con mi cuerpo. Me perturba pensar que mi hija de 13 años vaya a vivir lo que yo viví. Creo que en ese momento que es cuando estás creciendo y me gustaría meterme a la relación cuerpo-inseguridades, especialmente a los 13 años, ¿no? Sí. Y creo que hoy se permea mucho porque tú ves a una influencer que a lo mejor tiene un cuerpazo o ves a una influencer en Italia que tiene un cuerpazo y tú estás en tu salón en Querétaro con tu teléfono, me explico, Sí, y te sí. pones a modelar. ¿Qué crees que repercutó eso en tu vida? Ok. A ver, voy a hablar un poco sobre lo que yo dije en ese video que estás diciendo. Yo tengo una memoria súper, súper, súper clara. Este año, el Victoria's Secret Fashion Show, que era como un evento muy grande y atractivo para, pues yo voy a hablar por las mujeres, Sí, pero sí, 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 sí. supongo que para los hombres también. Eh, Cuando yo iba en sexto de primaria, primero de secundaria, era muy grande y todas las niñas estábamos obsesionadas con las modelos y queríamos tener el mejor cuerpo y el mejor pelo y las mejores piernas y las más altas y las no sé qué. Y en el recreo literalmente jugábamos a ver quién se parecía más a qué modelo y hasta nos decíamos por sus nombres. Teníamos una cinta métrica y yo me acuerdo de estar en el salón de compu, o sea, nunca se me va a olvidar, porque era como el salón en donde puedes estar parado y te parabas a la compu Sí, de sí, al sí, lado sí, y sí, sí. así, y nos medíamos y literal era como regla de todos los días nos medimos y quien tenga medidas más cercanas a las medidas de Victoria's Secret gana. Y los fines de semana, el viernes, el plan era como vete a comer con tus amigas y teníamos la Mac, que era como nuestro único eh, electrónico en ese entonces, y nos grabábamos y hacíamos desfiles y hacíamos pasarelas. O sea, en ese momento yo lo veía como el juego más divertido del mundo, pero también como lo mencioné en ese video, si yo hoy veo a mi hija hacer esas cosas, a mí me parecería una gran señal de riesgo, porque yo en ese momento basaba mi vida entera, mis decisiones, mi lunch, o sea, cosas que una niña de 13 años no debería de estar pensando. Yo las pensaba y yo basaba todo en, yo le quiero ganar a mi amiga mañana. Y el fin de semana íbamos en una escuela en donde usábamos uniforme, ¿no? Entonces, pues todas nos veíamos igual. Pero cuando salíamos a fiestas, que era de que tu primera fiesta, cuando íbamos al cine el fin de semana, era yo me quiero ver mejor en los jeans, porque tengo la oportunidad de enseñar que yo soy más. Sí, 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 sí. Como que, o sea, creo Sí, que tu que ambiente te hizo sentir que tu cuerpo hacía tu valor, sí, ¿no? Eso totalmente. fue lo que pasó. Y tú, al hacer esto, cuando alguien te ganaba, porque pues Ujú. obviamente muchas de las cosas que tú Sí, tienes es genético sí, también, sí, por supuesto. em, ¿te sentías que valías menos? Sí. O sea, no sé si me sentía que valía menos, pero definitivamente sí me sentía inferior y eso me causaba inseguridad y me causaba como esta ansiedad. Obviamente yo en ese entonces no sabía lo que significaba la palabra ansiedad, pero era una ansiedad de llegar a mi casa y pensar cómo le voy a hacer, que en ese momento de verdad, o sea, a mí me da risa, pero yo hasta pensaba, ¿qué hago para ser más alta? Y
buscaba cómo crecer, Y colgarte. cómo ser más alta, claro. O sea, ese tipo de cosas. O ahorita mencionaste que justo yo dije que como que varias veces se vio afectada mi salud física y emocional. O sea, existen millones de cosas y millones de ejemplos que yo hice, pero que también conozco hoy, siendo grandes, platicándolo con mis amigas, que todas hacíamos para poder llegar a ser mejores o a ganarle a la de al lado. Cuando realmente la de al lado toda la vida ha sido mi mejor amiga y yo jamás la vi como una Competencia. competencia o como una amenaza. O sea, y es como raro porque entonces es como este conflicto de y entonces ¿por qué lo hacía? O sea, como que yo siempre me he preguntado cuando pienso en eso, yo no sé si a los niños, o sea, pero te lo diría, realmente sigo sin saber a quién yo le quería demostrar que era mejor. O sea, porque yo no tenía competencia con mis amigas, en mi casa jamás me exigían, o sea, no me exigían algo. ¿Y crees que estas actividades que hacías detonaron algunas cosas que conforme ibas creciendo repetiste patrones? Y voy a poner un ejemplo. O sea, que ahí fue la raíz de darle el peso al cuerpo, ¿no? Y ahorita nos vamos a meter un poquito más como que tu adultez y todo este proceso que entramos, pero ¿tú crees que si algo hubiera cambiado a los 13 años y alguien te hubiera sentado a decir, oye, ¿sabes qué? Si tú no vales tu cuerpo, tú vales quién eres, tú vales Sí. lo importante de tu amistad con ella, no es su cuerpo, etcétera. ¿Tú crees que eso hubiera hecho algún cambio? Sí, definitivamente. O sea, definitivamente creo que en ese entonces yo simplemente no tenía el conocimiento. O sea, yo no sabía que algunas cosas de las que yo hacía o pensaba estaban mal o no eran adecuadas, por así decirlo. Claro que si alguien se hubiera sentado a platicarme el qué es el cuerpo, por qué todos tenemos un cuerpo diferente, está bien tener cuerpos diferentes. O sea, si alguien simplemente hubiera abierto una conversación, tal vez yo tampoco hubiera entendido, pero hubiera tenido como esa conciencia de, ok, esto es un tema. Pero yo creo que yo ni siquiera sabía que era un tema. Simplemente, pues son cosas que vas aprendiendo y no te lo cuestionas. O sea, yo nunca me cuestioné o sea, nada. Simplemente, Era una vez normal. más, flotabas. O sea, te dejabas llevar Sí. con lo que veías, con lo que todos hacían, con lo que todos decían. Se puso de moda una dieta y todas era de que mamá me llevas a la dieta y las mamás nos llevaban juntas a todas. Y digo que no es culpa de nadie, no es culpa de las mamás, no es culpa de nada, pero creo que siempre fue como falta de información y de, pues sí, como de awareness sobre temas que a la larga pueden evolucionar y terminar en otras cosas. Sí. Y es lo que platicamos el otro día con que vino mi mamá a la entrevista, que a mí me preocupa mucho todas las niñas. De ahorita nos vamos a meter al tema de trastornos, a TCAs, etcétera. O sea, el querer estar flaca. Entonces empiezo con bulimia o desnutrición o no comer o como que todo ese miedo que le tenemos a la comida. Y siento Sí. que hay un tema muy importante en la relación comida-nutrición, ¿no? Y ahorita Sí. nos metemos porque a ti a los 15 años te diagnostican artritis reactiva, Sí. ¿no? Y ahorita nos platicas un poquito más de eso, pero algo que me gustó mucho que decías en un video es que tu cuerpo se veían todas las venas, ¿no? Y que literal decían que parecías como leopardo. Y dijiste una quote que me encantó que decía, el hecho de que tu cuerpo se vea diferente no significa que se vea mal. Sí. Y yo viéndolo para atrás, o sea, a ver, tú eras la muñequita. Me explicó, eres la muñequita, la más grande, la que, y de repente tienes artritis activa, estás teniendo presión por tu cuerpo, estás teniendo como que siento que se te junta todo y a los 15 años te dicen, hey, tienes artritis activa, que es una enfermedad que va a ser para siempre, nunca se va a quitar, puede que se esconda, pero siempre va a estar. Para ti, ¿qué fue que te hayan diagnosticado esto? Híjole, a ver, en ese momento creo que fue como entré en shock. Creo que no sabía lo que realmente iba a impactar o iba a tener como peso en mi vida. O sea, en ese momento, la artritis es una enfermedad autoinmune que causa dolor en las articulaciones y es complicado porque es algo que no se ve. Entonces siento que a las demás personas les es difícil empatizar en cómo te estás sintiendo. Sí.
Y de verdad, o sea, yo no tengo como una comparación para describir el dolor que yo sentí físicamente durante mucho tiempo. O sea, gracias a Dios tengo una prima que es mi vecina que sabe poner inyecciones, estudia medicina y yo no había día que no le marcara a Jimena de que, please ven, inyéctame. O sea, yo no me podía parar de la cama porque mis rodillas y mis tobillos no soportaban literalmente el peso de mi cuerpo sin estar dopada en relajantes musculares. O sea, no podía. Y Sí, te ponían una inyección cada 6, 8 horas, ¿no? O sea, sí, y te paralizabas. O sea, sí, no te podías parar de la cama. No, y siento que también como que estás en la etapa por los 15 años en las que le dices a tu mamá, mamá, no me puedo parar. Ay, Isabel, ya párate, por favor. O sí. sea, no seas No, ¿y ridícula. O sea, sabes es de que... qué? O sea, esto me da mucha risa. Molesto a mi mamá de broma, porque de verdad, o sea, es de broma y lo dejé de hacer porque un día dije, qué miedo que mi mamá piense que es en serio. Pero toda, o sea, yo creo que la artritis se manifestó en mí desde que estaba mucho más chiquita, pero yo tengo un umbral del dolor altísimo y estoy muy acostumbrada al dolor. O sea, cuando yo me quejo de algo, cuando algo me duele, es porque realmente me duele. Y creo que justamente por la edad que yo tenía, siempre fue como, estás creciendo, te duelen las rodillas porque estás creciendo, te duelen los brazos porque te estás dando el último estirón, o sea, como ese tipo de cosas. Entonces, cuando me diagnostican como tal, no, sí tienes algo, creo que sentí paz. O sea, sí hubo una parte de mí que dijo como, ok, o sea, no estoy mal yo. Como que me sentí, pues sí, entendida. Sí. Me duró poco porque es una enfermedad que generalmente le da gente adulta y en niños es como muy poco común. Entonces los tratamientos también son como, yo diría, en mi caso, fueron no efectivos. O sea, yo me tomaba 10 pastillas al día, pero seguía acostada en la cama sin poderme parar. Para mí eso es que algo no está haciendo Funciona. efecto. Entonces, pues sí fue difícil. Obviamente, social también me afectó. Estás en los 15, tus 15 años, tus... O sea, desde ir a la escuela, hubo mucho tiempo que yo no fui a la escuela porque no sé cómo se le dice, pero definitivamente yo sí estaba deprimida, no por tristeza como tal, pero porque vivía sintiéndome mal y vivía con dolor y me acostumbré a eso. Entonces vives como en un vacío en donde solo estás existiendo, sobreviviendo, intentando que el dolor sea... O sea, suena muy dramático, no Sí, está sí, tan sí, 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 dramático, sí. pero era como, pues si un día me siento Sí, bien, no es lo normal. O sí, sea, creo que no es también lo es normal. entre eso de otra vez, porque yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por algún momento pasó un pensamiento, y sí, de que odiaras tu cuerpo o que dijeras de que, ¿por qué mi cuerpo le pasa esto? O sea, tienes 15 años y pues como dices, de que vienes de crisis de presión de las modelos y Sí. ahora entro a, por ejemplo, también, también te pasó y ahorita también sí que vamos a platicar lo que no podías correr, no puedes hacer deporte de impacto. Entonces toda la vida haciendo deporte y de repente te dicen no puedes correr. Y Sí. luego, intentando mejorar tu cuerpo y luego te dicen tienes artritis reactiva. O sea, como que siento que muchas cosas en tu vida te ponían limitantes, literal. Sí. Y creo que a los 15 años que no has madurado y no has entendido el porqué de las cosas, siento que también es difícil para un niño poder entenderlo, porque a los 15 años siguen siendo un niño, ¿no? Sí. ¿Alguna vez pasó un pensamiento como negativo acerca de tu cuerpo en esta etapa? Sí, o sea, y la verdad en ese, o sea, yo me acuerdo de ese año, yo ese año me cambié de escuela cuando me pasó como todo el tema de la artritis, entonces como que para mí fue un año de conocer, como que conocí a muchas personas y yo muy cerca tenía a una amiga que tenía problemas con la alimentación. Y cuando a mí me detectan artritis, fue un alto total en todo, justo como lo estás diciendo. En deporte, en movimiento, en salidas sociales, en todo fue, te quedas en tu casa porque te tienes que sentir bien y cuando sí te sientes bien, no puedes como gastar esa energía. Entonces fue como me frenaron. Y sí, mis primeros pensamientos, yo estaba acostumbrada toda la vida a hacer ejercicio, como que toda la vida llevar un estilo de vida saludable, fue, voy a engordar, ¿qué voy a hacer? Todas mis amigas están, o sea, y ahorita de verdad lo pienso y digo, no lo puedo creer.
pero el que a mí me... Y era raro porque yo me acuerdo que también era una época en donde yo casi no comía, pues no sé si por la enfermedad, por las medicinas, la cantidad de medicinas que me daban a mí no me daba hambre. O sea, yo también hubo mucho tiempo de mi vida y hoy eso me da risa porque hoy me llamo como lo que veo, pero hubo mucho tiempo en mi vida que a mí no me gustaba la comida. O sea, yo decía, pues como porque tengo que comer y porque lo necesito. Pero si no, no me daba hambre, no comía, no nada. Entonces era como un choque porque tenía miedo de engordar porque estaba en mi cama y en mi casa sin hacer nada, pero al mismo tiempo sabía que no estaba comiendo, que no estaba como haciendo lo usual, entonces se iban a complementar y como que esos eran mis pensamientos. Literal, eso es lo que yo pensaba. ¿Y cómo sales de la artritis? ¿Cómo empieza esta como reactivación en tu vida? Cambié de doctor como 5 veces hasta que encontré uno que sí, con medicina tradicional, me ayudó muchísimo a reducir síntomas, como a poder tener mejor movilidad en el cuerpo, como que a poder empezar a tener un estilo de vida más normal o como lo tenía antes. O sea, definitivamente sí fue a través de un doctor. Y sí, también he identificado, como tú dijiste, es una enfermedad que no se quita, siempre está, siempre, 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 solo se prende y se apaga. Y tal cual te digo que hoy yo sé cómo prenderla y apagarla. Cuando mi cuerpo se siente estresado o en peligro, por así decirlo, es como yo lo digo, luego empiezo a sentir como las muñecas se me doblan, como me empiezan a doler. Yo creo que aprendí a vivir con artritis a través de balancear mi vida y mis emociones. Y no digo estrés de que estoy estresada porque me dijeron una mala noticia o porque no llegué a tiempo a tal cita, no, sino como más estrés al cuerpo en general. O sea, el alcohol estresa al cuerpo, el cigarro estresa al cuerpo, como que son cosas que inflaman, que estresan. Y cuando identifiqué eso y fui quitando y deshaciéndome de cosas que mi cuerpo no recibía bien, literal fue cuando me fui curando. O sea, cuando fui apagando la enfermedad. Y te digo, hoy yo sé perfectamente que si salgo el fin de semana y tomo, o sea, ya son como cosas o sea, muy pequeñas y como muy fáciles de hacer, lo que me lo detonan hoy Sí, o en sea, día. todos los vicios Sí, hacen que detones la artritis, ¿no? Entonces, o sea, quieras o no, también es como un algo positivo hasta cierto punto. Si ves el lado positivo, decir, a ver, yo tengo que tener esto porque si no, sí tengo repercusiones. O sea, siento que mucha gente se sí, puede esconder en el, pues sí, sí tomo y sí, pero para ti sí es un efecto directo, ¿no? De que, a ver, yo hago esto, sí, esto pasa, yo hago esto pasa, ¿sabes? Y creo que, pues qué increíble que te hayas dado cuenta de eso con tu cuerpo y que lo puedas también canalizar hacia lo más sí. importante. Yo ahora quiero pasar como a tu vida, ahora sí, la adultez. Entonces, Ujú. estamos ya pasamos por toda tu adolescencia. En tu adultez, ¿qué cosas crees que hayan sido como los puntos de inflexión? Y siempre digo puntos de inflexión como que ese momento donde tu vida cambia, tanto para arriba Sí. como para abajo. O sea, es un punto de inflexión y a partir de aquí cambió mi vida. ¿Cuáles dirías que son tus puntos de inflexión? Definitivamente, cuando me fui a vivir a Asia, creo que yo venía de, pues toda la vida vivir como en una burbuja, como en el mismo círculo social, mismas creencias. A ver, Querétaro, siempre decimos, es un pueblo y todo el mundo se conoce, todo el mundo se entera de todo el mundo tiene que pensar igual, porque si piensas diferente, eres el raro, Sí, pueblo chico, infierno grande, como bien dices. total. Entonces yo a los 18 años, cuando me gradué de prepa, tengo la oportunidad de irme a vivir fuera Sí, un voluntariado, ¿no? a un voluntariado. El plan primero era te vas solamente 3 Sí, sí, meses sí. a Indonesia, a un voluntariado, ayudar a niños, a enseñarles inglés, niños de bajos recursos, ayudarlos. Y ya estando allá, o sea, yo a la semana, me acuerdo porque me fui con mi mejor amiga, le dije, no hay manera en que yo regrese. O sea, yo no voy a regresar. No sé cómo le vamos a hacer, pero yo no voy a regresar. Creo que simplemente, y no te estoy diciendo porque me fui a vivir a Bali y
vivía la vida de sueño que todo el mundo ve en Instagram, que por supuesto también eso es falso, Súper pero fake. Sí, 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 sí. creo que más bien por salirme de donde estaba, que toda la vida tuve que seguir como patrones y fue la primera vez que no tenía que demostrarle nada a nadie le importaba quién era, a nadie le importaba conocerme tampoco, o sea, era como un ser humano más y me da igual, no te voy a preguntar cómo te llamas, o sea, Sí, como ayer no que fue ni tu cuerpo, ni tu dinero, ni tu nada. artritis. Aquí fue, a ver, Isabel, vente al voluntariado, listo, pásale. Sí, y si tenías que hacer un trabajo, lo hacías y punto, nadie te cuestionaba, nadie te decía, o sea, creo que fue la primera vez en mi vida en donde yo estuve como 100% libre y desapegada de todo, pero me llegó. O sea, yo no me fui buscándolo. Como que cuando llegué, dije, toda la vida había estado encerrada, literal. Yo, y creo que me pasó algo muy similar ahora que me fui a Asia. O sea, creo que el viajar y el salirte de donde estás te abre los ojos Sí, y te totalmente. da variables que antes no tenías. Entonces, cuando empiezas a percibir y dices, a ver, no, el pensamiento de Querétaro no es el que tengo que seguir. Sí. Y no tengo que seguir todo lo que todos hacen. Y está bien si yo no estoy de acuerdo con esto. Y, o sea, como que siento que también te ayuda mucho a confirmar, a decir, a ver, yo tengo esos pensamientos, quizá en mi círculo soy el raro, porque cuando tú dices, oye, yo no comparto con esto, te dicen, y sí, Sí, ¿por por. qué no? Ajá, como el no normal. Y es como que sea normal no quiere decir que hay que normalizarlo, Claro. ¿no? Entonces, cuando te sales y lo ves y dices, pausa, esto me encanta, quiero ver más de eso. Y cuando le platicaba a tu mamá me dijo que tú llegaste un día y le dijiste, Randy, yo ya me voy a Bali. Oye, pero ¿dónde está? Yo me voy a Bali. Ahorita regreso y me encantó cómo tu mamá lo describió, porque literal siento que yo pasé por exactamente lo mismo y dice, definitivamente creo que ella ahí conoció lo que era el mundo, se reencontró, se conoció, supo más bien, supo quién era Isabel. Yo que ese viaje a los 19 años definió ella misma cuál era su personalidad y nunca la he visto más feliz. Entonces, te vas a Bali Voy a y llorar, ¿eh? Yo lloro. tú llora, adelante, y si para eso es, te ibas a ir 3 meses, Voy a vivir 3 te meses. terminas quedando un año. Un año. ¿Qué pasó en ese año? A ver, lo que decías mucho ahorita, lo primero que pensé fue la religión. O sea, yo toda la vida fui en una escuela católica en donde, por supuesto que era algo que yo en ese momento compartía, pero también se te exigía. O sea, si tú no eras católica o no ibas a misa o no comulgabas, porque Te todos veían los días raro. te veían raro, era de que, ¿qué hiciste? ¿Qué está mal en ti? ¿O por qué no estás yendo a comulgar? Significa que hiciste algo malo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, y la verdad es que yo también tenía esos pensamientos. O sea, yo hubo Porque no había otras un... alternativas. O sea, Exacto, no había, yo es no, simplemente no conocía otra cosa. de acuerdo. Y también, malamente, creo, en la escuela a mí me enseñaron mucho que las otras religiones estaban mal. Y esa era la etiqueta que le ponían, mal. No diferente, no simple, o sea, mal. Entonces, pues ese era el pensamiento que yo tenía. Y cuando me voy a Asia, sí, estuve primero 3 meses en Bali, después estuve de voluntariado en Filipinas, luego en Vietnam, pero, o sea, mi año en Asia fue súper cambiante. Yo tenía un presupuesto y con ese presupuesto hazle como quieras y como puedas. Mi estrategia en ese momento, niña de 18, 19 años, para mí lo más fácil era busco el vuelo. Yo quería conocer. O sea, yo entre más lista, entre Sí, 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 más sí. países tachara, yo para mí Sí, estaba sí, más sí, sí. feliz. Y mi estrategia era busco el vuelo más barato que haya y ahí me voy. Y busco el lugar más barato donde quedarme y ahí me voy. Y fue lo que hice y creo que esa fue mi manera como de conocer diferentes religiones, conocer diferentes culturas, porque muchas veces me tocó pues tener que relacionarme con personas Sí, de sí, 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 sí. pues de diferentes culturas y religiones. Y entonces ahí fue cuando conocí y yo como que vi un lado de los humanos que nunca había visto y me impactó y sí voy a hacer la comparación. Yo no conozco a humanos más buenos o con mejores intenciones que los que conocí en mi viaje a Asia y sorprendentemente todos eran de diferentes religiones. Entonces como que para mí eso fue un abrir los ojos y decir, ok, si pienso diferente, ni siquiera en tema de religión, pero simplemente si tengo un pensamiento diferente, no significa que estoy mal o que soy mala o que me van a juzgar.
O sea, seguramente la gente de Querétaro sí, pero también ahí empezó el desapego a, pues me da igual lo que la gente de Querétaro piense de mí. Me encanta, porque te voy a decir, ahí te va, me gustó. La reflexión de esto es, no está mal cuestionarse porque quien no se cuestiona no se conoce. Y creo que muchas veces, si tú nunca te cuestionas, nunca vas a conocerte porque si esa pregunta no entra a tu cabeza, Sí, ¿cómo vas a descubrirte? sí, ¿Sabes? O sea, a ver, si tú nunca te hubieras ido ese viaje, nunca te hubieras cuestionado porque tu realidad era completamente distinta sí, en Querétaro. Entonces, a ver, tú vienes de una escuela privilegiada y te vas y te duermes en un localito, en un lugar así gachísimo en Asia, al lado con un ruso. ¿Me sí. explico? O sea, es una realidad completamente distinta. ¿Qué experiencias recuerdas que más te marcaron de ese viaje? Yo en Bali trabajé en un kinder y cuidaba a niños de 2, 3 años. Y para mí fue algo como súper fuerte el ver la conexión que yo pude hacer. O sea, como que yo nunca había experimentado compartir tanto amor con alguien y ese alguien era un niño de 3 años que ni siquiera hablábamos el mismo idioma y nunca entendimos una palabra de lo que el otro estaba diciendo. Obviamente él no me entendía, obviamente yo no lo entendía y creo que, o sea, ahorita lo pienso y es como la conexión más fuerte que he tenido como energéticamente y de amor literal, ¿Qué gestos hacían que sintieras amor? O o sea, sea, ¿cómo era describirías ese amor? un changuito que todo el tiempo estaba abrazado en mi pierna y no me dejaba ir. Y cuando yo me iba, porque pues ya se habían acabado mis horas de estar en el kinder, lloraba. Y como que yo decía, es que o sea, ¿por qué me quiere tanto? Ni siquiera sabe cómo me llamo, porque literal él no sabía cómo, o sea, Si, o sea, en este caso, el amor era presencia y afectividad. sí, totalmente. O sea, como que no había literal ningún otro factor que pudiera hacer que él me quisiera a mí y yo a él, a un niño de 3 años, más que literal las expresiones, cómo nos demostrábamos como este amor de hoy le traje un dulce y el niño era feliz por el resto del día o hoy le ayudé a dibujar y para eso, o sea, para él eso era lo máximo en el mundo. Entonces, presencia, afectividad y Sí, cariño. sí, Qué locura. Oye, entonces regresas de Bali, te vas un año, regresas y obviamente es regresar a la realidad, ¿no? O sea, sí, porque como dices, o sea, siento que ese viaje asiático que ambos tuvimos la oportunidad de tener, te descubres, pero también es momento de regresar y decir, a ver, ya sé, y siempre digo, como no se trata de buscarte, es entenderte, porque sigues siendo sí. tú, ¿no? Simplemente regreses y ya que te entiendes, tengo que regresar a la realidad. ¿Cómo fue tu interacción de regreso en Querétaro? Creo que fue difícil, sobre todo en tema social. Eh, Como que yo regresé obviamente con muchas ideas diferentes y también con ganas de hacer cosas diferentes. Como que creo que ¿Un ejemplo? simplemente toda, o sea, bueno, hay muchas personas que sus ganas sí era ir a la escuela, después conseguir un trabajo, como la línea que Sí, siempre ha sí, sí, estado sí, muy sí, sí. marcada, después conocer a alguien, casarte, tal. Yo desde que regresé sabía que no quería eso y entonces fue un regresas a la universidad porque tienes que estudiar. Y yo desde el día uno sabía que no quería estar ahí. Obviamente no sabía qué quería hacer, solo sabía lo que... Yo siempre he sido así, nunca sé qué quiero, pero soy súper clara en lo que no quiero. Entonces, como que fue difícil tenerme que adaptar a un lugar en donde tal vez yo ya no me sentía como 100% yo. Porque creo que eso fue y lo que te platicó mi mamá. Sí, definitivamente creo que ese año el conocerme y entenderme y conocer mi verdadero yo y mi verdadero humor y mis verdaderos gustos sin que nada afectara, fue para mí muy, pues me llenó muchísimo y regresar a un lugar en donde yo sentía que ya no podía ser yo plena y estaba encerrada, o sea, encerrada por decir algo, fue, pues me apagó. O sea, simplemente regresé al sentimiento de indiferencia, de solo existo y hago lo que todos los demás hacen porque pues no hay otro
camino, o así lo veía yo. Sí. Y socialmente, pues mis amigas, mis amigos, creo que ahí es el famoso, te das cuenta que aunque tú te vas, nada cambia, porque yo regresé. Sí, todo era igual. Y todo era igual y de alguna manera me... ¿Sentiste presión? No, pero sí rechazo. O sea, yo me acuerdo que me empezaron a ver como la rara. De, ¿por qué piensas ahora así si toda tu vida habías dicho Sí, otra no me vengas cosa? a decir, Isa, Ajá. que te vas un año y hoy eres hippie. Exacto, Sí. justo. Entonces, pues sí, rechazo yo creo y también indiferencia de los demás hacia mí. Sí. Y en esta etapa, y si quiero platicar lo que me dijiste hace rato, que yo no Sí. sabía, el tema de los laxantes. Sí. Cuéntanos de eso. Ok. O sea, yo nunca en mi vida, es algo que había dicho en fuerte hasta el día de hoy. Pero yo también tuve un TCA. Me da mil emoción decirlo fuerte, o sea, me emociona. Los lentes de Millón Tun. Let's fucking go. No, pero a ver, yo en Bali en mi año nacía, conocí también, porque también se conocen cosas malas. Sí. Conocí como esta opción que existía de un trastorno de conducta, que era tal cual ser adicto a los laxantes. En mi cabeza eso nunca había pasado, yo no tenía conocimiento, no sabía que eso existía o que eso era algo que pasaba. Y cuando regresé de Asia, cabe recalcar que yo regresé pesando 14 kilos más de los que pesaba antes. Y creo que porque siempre me ha gustado la nutrición y siempre estuve como informada y me gusta aprender y me gusta leer sobre el tema, yo sabía perfecto que los laxantes no eran algo que me iban a hacer enflacar o que me iban a poner cuadritos o sea, yo sabía que ese no era el efecto, más bien el efecto que yo encontré en los laxantes, que para mí era como algo seguro, era el cómo, pero después mi cuerpo se va a limpiar, o así lo veía yo, y entonces me siento desinflamada, me siento más ligera, me siento mejor, la ropa me queda mejor y creo que al principio, o sea, yo ni siquiera lo identifiqué como un problema. Para mí era una solución de comí, me inflamé, me tomo un laxante, listo, no pasa nada. Y creo que es un TCA del que no se habla. Creo que es no sé, no quiero decir, pero me parece uno de los más fáciles de esconder. Hoy, antes de venir aquí, le contesto a mi mejor amiga, que lleva siendo mi mejor amiga 15 años, y me dijo, no tenía idea. O sea, ¿cómo yo nunca te he visto? Y yo, es que me has visto 100 veces, pero me ves tomándome una pastilla y ni siquiera te cuestionas qué es. O me ves yendo al baño y no es, o sea, no es como el vomitar que se escucha o que tú te empiezas a tener como cambios físicos o la anorexia. Simplemente cuando abusas de laxantes no es algo que tenga tanto impacto en tu cuerpo, entonces es muy fácil de esconder. ¿Y cómo funciona ahí? Sí, o sea, es súper accesible y creo que ese también es como para mí fue el problema. Son pastillas que encuentras en el súper, en las farmacias, en donde tú quieras, y son pastillas naturales de plantas. Entonces, ese creo yo que fue como mi respaldo, mi justificación en lo que yo estoy haciendo es natural, no es algo malo, solo es una ayuda que le estoy dando a mi cuerpo. El problema es cuando te vuelves dependiente, como a mí me pasó, de esas pastillas. O sea, yo ya no podía comer algo sin tener la necesidad de llegar a mi casa y tomarme una pastilla, porque en mi cabeza eso iba a borrar o a desaparecer lo que yo me había comido, porque te hace ir al baño y literal es como si tuvieras una aspiradora, te aspira todo lo que tienes, o sea, pero desde comida hasta agua, vives en una deshidratación crónica impresionante ¿y y tuvo efectos negativos en tu cuerpo?
Sí, obviamente en ese momento yo no los noté y de hecho me hice muy consciente de eso hasta hace poco, como que yo siempre he tenido problemas hormonales que obviamente son causados a base del desequilibrio tan grande que yo le di a mi cuerpo por tantos años, porque así fueron años, aunque era intermitente, que tú le estés, o sea, que tú estés laxando a tu cuerpo y a tu intestino, que tu intestino es donde vive todas las bacterias buenas que ayudan a tu cuerpo a regular hormonas, a regular todo lo que pasa. O sea, yo maté a todas mis bacterias buenas y me quedé sin bacterias buenas y entonces eso causó un enorme desequilibrio en mi cuerpo. Hormonalmente creo que sí tuvo un impacto. En mi piel también, cuando tienes un desbalance hormonal, como que el efecto más fácil, el síntoma más común es acné. Yo la verdad es que nunca tuve como acné muy grave, pero sí mi piel era súper cambiante y yo me daba cuenta perfecto porque yo me los dejaba de tomar 2 semanas y mi piel se limpiaba. Y empezaba a volvérmelos a tomar y otra vez mi piel me ponía muy roja, me llenaba de granos. Entonces, sí, o sea, y el tema hormonal, pues no es algo que, o sea, no es gripa, no es algo que se quita fácil ni rápido. A la fecha, creo que sigo teniendo un gran desbalance a base de eso. ¿Y tú crees que el haber regresado 14 kilos arriba y como que sentir esta presión social otra vez de regresa la hippie, regresa con distinto Ujú. cuerpo, ¿crees que eso detonó para que tú empezaras a tomar esos laxantes? Sí y no, porque la idea yo ya o sea, creo que yo la tuve desde antes, desde que lo conocí. Cuando lo conocí, cuando escuché que eso era algo que pasaba, a mí me pareció atractivo. Y cuando regresé a Querétaro, creo que solamente fue como, ok, es momento de hacerlo. Como tal, no fue lo que me lo detonó, tal vez, pero sí fue lo que me empujó más, por así ¿Tú alguna decirlo. vez sentiste una inseguridad el haber regresado? Porque a mí me pasó lo mismo, que yo subí 18 kilos también Sí, y me pasaba mucho que me decían como, oye, ¿qué te pasó? ¿No? O ¿por qué estás, o sea, qué le sí, pasó a Emilio? Y ya sabes, esos comentarios que dices, no me afecta, no me afecta, pero tú sabes que dentro de ti sí te afecta. ¿Tú sí. alguna vez sentiste eso? Sí, y la verdad, creo que nunca fue de mis amigos, creo que fueron de mi familia, no de mi mamá ni de mi Sí, papá, o sea, sí, sí. pero tíos cercanos, tíos de cariño, ya sabes, o como personas más bien adultos, Ujú. más que mi círculo de amigos, por así decirlo. Pero sí, definitivamente son comentarios que recibes y aunque tú crees o te haces el que no te afectan, por supuesto que los escondes en algún momento. Sí. ¿Cómo superas los laxantes? Em, Creo que el tema de los laxantes es raro, o por lo menos en mi caso fue raro porque era algo como súper abierto. O sea, yo nunca lo había dicho porque nadie me lo había preguntado, pero pues nadie me lo preguntó porque nadie sabía. Pero era algo súper abierto. O sea, yo los tenía así aventados en mi buró, a la vista de todo mundo, me los tomaba enfrente de la gente, como que mi mamá seguramente me los compró millones de veces, de que, ay, ma, Me no he siento mal. podido ir al baño, me siento mal, me compras y listo. O sea, como que es algo Tan muy normalizado. fácil y Sí, sí. tan normal y creo que también es un TCA porque sí es. Yo creo que mucho tiempo, o sea, tal vez lo veía solamente como, pues como una acción que yo tenía y jamás lo catalogué, porque para mí y creo que para muchas personas, el trastorno de conducta alimentaria es un nombre muy fuerte, que luego vas a relacionar con bulimia, con anorexia, con ortorexia, o sea, con cualquiera de este tipo de cosas. Y dices, tomo laxantes, bueno, Sí, no está tan no grave. está tan grave. Pero no, lo que yo tenía sí era grave porque yo me volví dependiente y yo en mi cabeza ya no existía la posibilidad de comer algo sin tener que tomarme la pastilla. Entonces, fue muy intermitente, la verdad, como que era un año sí, unos meses no, otro año sí, otros meses no. Y digo, seguramente ahorita llegaremos más a ese tema, pero sí creo que lo que me ayudó a parar fue el entender
que yo no tenía una mala relación con mi cuerpo ni con la comida. Yo tenía una mala relación con mi mente, y suena súper cliché, pero con mi alma. O sea, como que yo no estaba 100% cómoda con quién era o cómo era. Y cuando entendí eso y empecé a sanar eso, el que los laxantes pararan fue un producto de... Yo nunca intenté que pararan. O sea, si te soy honesta, jamás dije, me los voy a dejar de tomar porque esto es malo. No. Simplemente fue como una consecuencia buena que llegué a través de sanar otras cosas. Sí. Gracias por compartir tu historia. Estoy seguro que alguien se va a identificar y sí, que quien nos escucha realmente va a sentir eso que estás compartiendo. Y creo que es muy valioso porque muchas veces, y cuando yo compartí lo mismo de la pornografía, Sí. siento que fue el momento en donde, porque son igual, son adicciones invisibles. Justo. Nadie te ve. Justo. Me explico. Y creo que esas son las más peligrosas porque la gente sufre en silencio. Y Sí. creo que no hay espacios donde la gente realmente pueda sentar y decir, a ver, yo también lo viví. Sí. Y yo también lo vivo. Y yo Sí. también. Y darse cuenta que a lo mejor la gente nos puede ver ahorita y nos idealizan, ¿sabes? Totalmente. Y es, a ver, soy humano. Cometo Sí. 1000 errores y vas a cometer y voy a seguir cometiendo 1000 errores y mi idea y mi intención no es pretender la perfección. Yo no soy perfecto. Claro. Pero todo lo que he hecho me ha servido para ser quien soy. Y todo me ha tenido aprendizajes. Y creo que, literal, si no hay errores, no hay aprendizajes. ¿Sabes? Y esto, los Sí. laxantes, creo que es de las cosas que hoy te hacen ser quien eres. Sí. O sea, te trajo muchos aprendizajes y hoy entiendes que a los 13 años que vivías de las Victoria's Secret y a los 15 años que tuviste artritis reactiva y ahora que tuviste los laxantes, muchas de las cosas que tienes fueron cosas que pasaron para entender, a ver, yo no soy la relación con mi cuerpo. Y estas son las cosas que yo he visto más que subes en tu contenido y que me encanta es, Sí. yo no soy mi relación con mi cuerpo. Yo soy Isabel Sí. y mi cuerpo no me define y mis acciones me definen. Y ahorita vamos a entrar a eso, pero empiezas a correr y correr te cambia la vida. Empiezas a correr Sí. porque tienes un medio maratón en la Ciudad de México y después te vas a ir a Chicago. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Chicago porque corres el primer maratón. Cuéntanos de tu experiencia corriendo. A ver, pues yo empecé a correr, o sea, siempre lo digo de broma, pero es real, por presión social de la buena. Yo en ese entonces tenía un novio y toda su familia eran súper corredores. Y un día me dijeron, métete, te inscribimos. No me acuerdo cómo estuvo, pero el chiste es que yo acabé en un medio maratón, el de la Ciudad de México. Lo corrí y fue una experiencia increíble. Por lo mismo de mi personalidad tan... pues sí, yo me considero extremista en todo. Como que si empiezo a hacer algo, lo quiero hacer perfecto y quiero aprender todo y quiero hacerlo como en su máximo, en todo lo que se pueda. Y así fue con correr. Cuando terminé de correr mi primer medio maratón, que fue súper a fuerzas, cero entrenada, la pasé fatal, sufrí, caminé, o sea, todo mal. Dije, o sea, ¿cómo hay gente que está disfrutando hacer esto? No entiendo. No entiendo por qué hay gente que llora de emoción, que la pasa bien. Te grita. Sí, o sea, no lo entiendo. Entonces dije, quiero entenderlo. Y por cuestión, o sea, como que se acomodó que yo ese año me iba a ir a vivir a Chicago, me metí a la rifa del maratón de Chicago y quedé. Pero todo esto fue al mismo tiempo en el que yo estaba corriendo el primer medio maratón. O sea, digamos que yo nunca en la vida había corrido y de la nada ya estaba inscrita en un medio maratón y en un maratón completo. Entonces fue como, pues va, hay que hacerlo. O sea, tenemos no que hay de hacerlo, otra. ya no hay de otra, ni modo que no. Y pues ya me voy a vivir a Chicago, Sola. sola. Llegué a vivir sola, llegué a vivir Sí, sí. allá con una familia que no conocía y que ahorita que hablábamos del tema de la religión, eran judíos. Entonces fue como, yo tampoco conocía esa religión. Entonces literal sí fue como llegar a vivir a un mundo nuevo en una ciudad increíble, en donde la cultura del deporte y sobre todo de correr es muy presente. Y por aferrada y por intensa, yo dije, voy a sacar este maratón, sea como sea. Y tal cual fue lo que hice. O sea, investigué
Obviamente yo no tenía entrenador, no sabía nada sobre correr. Investigué en Google. Si alguien escucha esto, no lo hagan. Yo estuvo mal, Sí. pero yo corría como loca y hacía lo que según yo tenía que hacer. Entrené, corrí el maratón y fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida entera. No por el hecho de correr, ni por la vibra, ni por la ciudad, o sea, porque todo eso está padrísimo y suena como muy, o sea, como que lo idealizamos demasiado, pero el correr a mí o sea, era como mi manera de demostrarme a mí misma que yo era capaz de todo, o sea, de todo lo que yo me imaginara. Jamás fue correr un maratón y jamás fue hacer ejercicio por 4 horas seguidas. Y cuando tenía artritis yo no me podía parar de la cama. O sea, como que todas esas cosas, para mí correr el maratón fue, literalmente yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera. Y pues sí, fue la prueba de que sí puedo. Y creo que te han pasado y sí cosas bien locas. O sea, porque en el buen sentido, o sea, Sí, sí. cómo de estar acostada recibiendo 6 inyecciones, o sea, inyección cada 6 horas, a decir, Sí. voy a correr el maratón, ¿no? O sea, y creo que lo más padre, ya me encanta de correr y esto es el estilo de vida que te hacen tener. Entonces aquí se Sí. alinea a ver, disfruto correr, disfruto ese feeling y además me permite no tener artritis y me permite tener nuevos amigos y me permite, y te das cuenta y dices, ok, esto me gusta, ¿no? Sí. Entonces empiezas a correr y después te hablan de The Speed Project. Sí. Viene TSP. Para los que no saben, TSP es una carrera que es como underground, o sea, porque no es oficial, te tienen que invitar, es con invitación. Entonces tú pasas de correr medio maratón así caminando a correr TSP, que es como si fuera el mundial, casi, que Sí. son 500 kilómetros entre un equipo de 7 personas, ¿no? Entonces cada quien corre como 70 kilómetros. 580. 580. Me estoy Yo, no comiendo me 80 quites kilómetros. 80 No, kilómetros. y además te avisan 20 días antes, ¿no? De Sí. que, oye, en 20 días es TSP, ¿jalas? Pues jalo. ¿Qué pasa en TSP? Total, así fue. Creo que justo yo venía como de una época de... Pausa, quiero decir algo rápido. Tu mamá me dice, imagínate, Emilio, le dicen en 20 días tienes que correr 70 kilómetros. Y dice, obviamente Isabel iba a decir que sí, porque obviamente Isabel no iba a dejar de correrlo. Me Sí, encantó. obvio. Es que, a ver, justamente eso que dice mi mamá, y yo lo mencionaba al principio, a mí me fascinan los retos. O sea, lo mejor que me puede pasar, y creo que muchas veces en mi vida yo he tenido crisis de, o sea, hoy se le conoce como crisis de identidad, pero cuando te sientes vacío y perdido, a mí me pasa mucho cuando no tengo ningún reto. O sea, si no tengo un reto o no tengo algo que vencer o algo que alcanzar, entro a un lugar en donde no me gusta estar y mi mente empieza a jugarme chueco. Entonces, a mí los retos me fascinan. Obviamente esto fue un extremo y fue una locura, pero sí, me invitan a esta carrera que son 580 kilómetros. Se corre desde Los Ángeles hasta Las Vegas en un equipo de 7 personas. Éramos 7 mujeres, cada quien 70 kilómetros aproximadamente. Y cuando a mí me invitan, yo la verdad es que llevaba poco tiempo creando contenido en serio o tomándomelo en serio. Mi primer pensamiento fue síndrome del impostor impresionante. Sí. ¿Por qué me invitan a mí? Yo ni siquiera corro tanto. O sea, he corrido un maratón en mi vida. Para nada soy la más rápida. Me avisaron 20 días antes. Y no conoces a las otras 6. Yo no conocía a nadie. No conocía ni a la persona que me estaba invitando. O sea, alguien, amigo del amigo, pasó mi WhatsApp y así me contactaron. Y, o sea, fue como aventarme a lo desconocido 100%. Y pues ya, o sea, digamos que pasó todos los procesos que tenían que pasar. Llegué a Los Ángeles y me acuerdo de estar una noche antes en el hotel. Compartía cuarto con una niña del equipo que no nos conocíamos. Fue como, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Isa, Marta, buenísimo. Y yo me acuerdo que yo tenía mucha pena porque yo tenía como una explosión de sentimientos y quería llorar y quería gritar y quería hacer todo, pero me daba pena con la niña porque no la conocía. Y de lo poquito que nos conocimos, ya sabes, ella era la más corredora y la más experimentada y la más rápida de todo el mundo. Y yo decía, es que, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo le voy a hacer para sobrevivir 70 kilómetros corriendo? Cuando lo Y más con la que... presión, Sí, sin dormir, sin comer bien, o sea,
No solo son 70K, son 70K sin dormir. O sea, Sí, a ver, es una carrera en donde el equipo va en un camper, en una camioneta, sí. y tal cual, la única regla es que siempre tiene que haber un corredor corriendo. Tú puedes tomar la ruta que quieras, hacer la estrategia que quieras. Si quieres correr, que cada corredor corra 20 kilómetros y se van turnando cada 20 kilómetros, buenísimo. Nosotros lo hicimos, cada quien corre 2, 3, 4 kilómetros y así vamos haciendo los relevos como para no cansarnos en distancia y tal vez meterle un poco más como de velocidad. La única regla es que siempre tiene que haber alguien corriendo, entonces es una locura porque corres a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero también a las 3 de la tarde con el sol a tope. No comes bien, no duermes bien. Yo por lo menos no podía comer del nervio, del esfuerzo, de la ansiedad, que tú ya estabas cansadísimo y sabías que te faltaban más de 20 horas para terminar la carrera. Y estás metida en una camioneta donde no conoces a nadie, donde la verdad yo me sentía muy insegura en tema inferior, porque todas las personas que iban son unas fregonas y son las más experimentadas, pero las más corredoras de toda la vida. Y yo me sentía muy novata, o sea, yo no estaba al nivel de ellas en tema correr, en tema Sí. historial corredor, por Sí, así cuando vas a un decirlo. evento, sí, por si sientes una presión, por No, supuesto. totalmente. Entonces fue algo muy loco. Y en el kilómetro 3 te lastimas la rodilla, ¿verdad? No sé si exactamente en el 3, pero empezando me lastimo. Me acuerdo que fue súper frustrante porque yo iba corriendo, era una distancia corta, eran 2 kilómetros tal vez. Iba de subida y al final de la subida estaba estacionado el camper. Yo tenía que llegar al camper y ahí se hacía el relevo y cambiábamos. Me faltaban 500 metros, literalmente 500 metros, y me paré a caminar. Empecé a caminar y todos, o sea, todo mi equipo que estaba esperándome, como que me veían, como que no entendían qué pasaba. Yo empecé a llorar y tenía un dolor en la rodilla horrible, o sea, de esos que sientes que te están encajando cuchillos, o sea, como un, no sé. Obviamente fue por un esfuerzo grande que yo estaba haciendo que mi cuerpo no estaba preparado para hacer, mis músculos, mis huesos, nada estaba preparado para eso, Por querer cumplir con... por querer cumplir y porque justo yo no me preparé para esa carrera, ni física ni mentalmente, porque ni siquiera sabía a lo que iba. Entonces me lastimo, llego a la camioneta, hacen el relevo, otra persona empieza a correr y había alguien encargado de estrategia y me dicen, Isa, no vas a correr. Te sentamos, te vamos a mandar a la banca, no vas a correr en tantas horas porque queremos que descanses, que te recuperes y porque esa noche era la primera noche en el desierto, íbamos a cruzar el desierto y me dijeron, no puedes no correr en el desierto porque tu equipo te necesita, no van a aguantar y no, o sea, no puedes no Sí, correr, no, no de es una 7 no opción. podemos ser 6, punto. Exacto. Entonces ahorita vas a descansar. Y yo me acuerdo que en ese momento me desconecté. O sea, para mí fue un fallé, no lo logré, estaba yo en lo correcto, no estaba al nivel, no tengo que estar aquí. O sea, síndrome del impostor en todas sus presentaciones. Y yo había escuchado muchas veces de personas que corrían ultramaratones o carreras muy extremas que tenían como estos blackouts, que simplemente no se acuerdan de cosas. A mí me pasó, pero creo que fue una combinación de esfuerzo físico y emocional en el que yo dije, no quiero sentirme que no fui suficiente y me desconecté. Y hay muchas horas de ese día que no me acuerdo. No tengo, o sea, no tengo idea qué pasó. No me acuerdo. Las niñas se subían y se bajaban de la camioneta a correr, a lo que quieras, y yo estaba en la banca, no podía correr. Me acuerdo que me senté en el sillón y no tengo idea qué pasó durante 6 horas. Y después saliste a correr en el desierto. Y después salí a correr en el desierto. Saliste a correr los otros 67 kilómetros que te faltaban. Así es, sí. Termina TSP y, Sí. como tú dices ahorita, ¿no? Sometiste tu cuerpo a un estrés muy fuerte por mucho tiempo que no estabas preparado ni Sí. físico ni mentalmente, pero como a lo largo de tu vida tú siempre decías, yo sí puedo, y ir a demostrarte, 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 demostrarte. ¿Qué pasa después de TSP? Ok, después de TSP, creo que son como 2, 3 meses en donde todo es, o sea, todo normal. Obviamente yo sabía y era consciente de que tenía un desgaste
muy grande por no comer, por no dormir, por el esfuerzo que le metí a mi cuerpo, por varias cosas. Pero para mí era normal. Vengo regresando de la carrera, es obvio que me voy a sentir así. El problema fue que ya pasaron los meses y yo seguía y empecé a tener como diferentes síntomas que ya no me parecían tan normales. Empezaba a tener taquicardias súper fuertes, me mareaba. O sea, para mí estar mareada ya era lo normal. O sea, lo normalicé muchísimo el todo el tiempo sentirme mareada, sentirme como desconectada. Tenía muchísimo asco, muchísimas náuseas. Justo coincidió que, y lo digo de broma, pero así me sentía, mi mejor amiga se acababa de enterar que estaba embarazada y yo le decía de que, Emilia, te lo juro que yo tengo un embarazo psicológico por ti. O sea, porque teníamos los mismos síntomas. Vomitábamos, náuseas, mareos, o sea, cansancio extremo, dormía y no descansaba. Las taquicardias fue lo más fuerte, que fue lo que me llevó como a empezar a hacer algo y buscar doctores, porque eran incontrolables. O sea, yo me paraba de la silla y sentía que había corrido 20 kilómetros. Y digo, también algo muy notorio que me pasó en los primeros días regresando de la carrera, que no sé por qué no le di importancia, pero durante 2 semanas yo me despertaba todos los días a las 3 de la mañana, ansiosa de tengo que correr, tengo que correr. Me despertaba y sentía que me tenía que poner los tenis y salirme a correr porque ya me tocaba correr a mí. Y digo, después de 2 semanas se quitó, pero fue algo que obviamente era importante y en ese momento, pues yo por alguna razón no le di mucha importancia. Y después vas a una carrera, empiezas a correr en el Sí. kilómetro 1, vomitas, Sí. te mareas, caminas. Cuando una carrera de 12 kilómetros, para después de haber corrido 70, un Sí. maratón, 21, pues ya no te pega. O sea, 12 kilómetros ya son muy fáciles, ¿no? ¿Qué pasa en Sí. esa carrera? En esa carrera eran 12 kilómetros, creo. Y como tú dijiste, corrí 1 kilómetro, empecé a vomitar, no sabía por qué, tenía escalofríos en todo el cuerpo, me puse súper chinita, me sentía mal, sentía que me desmayaba, o sea, digo, todo salió mal en una distancia que era muy cómoda para mí. Obviamente después de eso empiezo a tomar acción, a decir por qué me estoy sintiendo así. Y la conclusión de todo esto, que realmente fueron meses de sentirme mal, de estar mal en carreras, hasta que dije, a ver, no, tengo que dejar de correr un poco, como que varias cosas, lo que pasó es que mi cuerpo estaba manifestando un estrés postraumático tal cual, de que yo sometí a mi cuerpo a demasiado, pues sí, estrés y, y emociones y sentimientos y todo que yo no estaba preparada. Entonces, cada vez que intentaba hacer ejercicio o correr o cualquier cosa que mi cuerpo lo relacionara con lo que ya había vivido, me mandaba señales para parar, me intentaba frenar. Yo salía a correr y corría 1 minuto y tenía mi frecuencia cardíaca en 190, que para quien no sepa, eso es altísimo, y sentía que me moría y quería vomitar y me desmayaba y era una locura. Disautonomía, ¿no? Y después vieron que era estrés postraumático. Sí, o sea, fue como un loop de primero es disautonomía, luego es estrés postraumático, luego no, sí tienes algo en el corazón. También de que al principio, a ver, tuviste la artritis, entonces vienes de que la gente no te entiende y de repente vuelves a sentir cosas que dices, no me digas que está repitiendo el ciclo otra vez, o sea, ahora que tengo, ¿no? Entonces disautonomía y luego esto. Y resulta que era estrés postraumático por haber sometido tu cuerpo, algo que no estabas preparada. Entonces, creo que también es de la importancia de prepararse en las cosas que hacemos, ¿no? Pero bueno, fue un aprendizaje que tuviste ahora que me encanta. Ya estamos pasando a la parte final y creo que hay muchas cosas y sí que yo no sabía tu historia, que ahora que las investigué, siento que repites muchos patrones en tu vida. ¿Sabes? Desde que estás muy chiquita, o sea, una persona súper aventada, una persona que siempre le entra, una persona que toma los retos y dice, yo le entro. Hoy que escuchas tu historia, que compartes con nosotros y con toda la gente que nos escucha, ¿cuáles son tus mayores aprendizajes de quién eres? Creo que, como tú dices, o sea, yo soy muy consciente y lo veo en todos los ámbitos y pilares de mi vida. O sea, lo veo en las decisiones que tomo, lo veo en mis relaciones, lo veo en mis estudios, lo veo siempre. O sea, soy muy consciente que repito patrones, para bien o para mal, para las dos cosas. Y creo que un aprendizaje de
eso que descubrí hace poco, es que tengo que aprender más a confiar, a soltar el control. O sea, yo soy una persona que me fascina tener el control y lo que decíamos al principio, creo que soy muy buena controlando mis emociones porque siempre me siento en control. El problema es que cuando algo me sale mal o cuando no lo tengo, pues me afecta y eso es lo que me ha llevado a repetir patrones. Entonces, como soltar un poco el control, pero al mismo tiempo, cuando lo suelto, confiar en mí. Y como que yo creo que todos, o sea, lo hemos escuchado desde que somos chiquitos, pero todos tenemos la vocecita interna. Y cuando estás por tomar una decisión, todos siempre sabemos cuál es la decisión que quieres en ese momento, pero también cuál es la decisión que tienes que tomar. Y creo que mucho eso, como escucharme, analizar las cosas y irme por el camino que me va a traer placer a largo plazo y no solo a corto. Porque yo soy mucho de querer tener todas las cosas ahorita y bien, y lo que ahorita me dé felicidad, y si ahorita esto quiero, lo hago. Pero me cuesta mucho pensar el qué va a pasar después, o sea, qué va a pasar en un año a base de esta decisión que estoy tomando ahorita de manera impulsiva. Entonces, creo que eso, soltar el control, tener calma, confiar en mí y en que... Oye, hay una historia que me contó tu mamá que creo que te describe a la perfección, Izzy. A la perfección. O sea, yo la escuché y dije, esta es Izzy. Dice, recuerdo que cuando era niña fuimos a unas cabañas en Michoacán, a Sirahuén, donde había una tiraleza en un lago, ¿ok? Ella tendría unos 11, 12 años. Íbamos con primos hermanos, había 4 más grandes. Y ella, cuando llegó el momento de subirse a la tirolesa y aventarse, yo temblaba y le dije, Isabel, obviamente no te vas a subir. Que cuando se voltea, tú ya estabas amarrada y el chavo dice, te toca. Entonces cuando volteo, yo le grito, Isabel, no. Y tú te aventaste. Entonces cruzas el lago. Dice Emilio, tenía 11, 12 años y de repente la escuincla, me encantó la frase, la escuincla se suelta y como si fuera una estrella, todo el camino abre los brazos y abre las piernas extendidas. Y yo daba de gritos de que se va a caer. Y cuando obviamente yo no me aventé, yo tuve que caminar para llegar al otro lado. Hice 1 hora para llegar y llego y le digo, Isabel, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué te pasa? Y me dijo, mamá, pude volar. Y creo que esa sensación a esa corta edad, esa libertad, esa sensación de libertad, también fue algo que a poca gente puede disfrutar ese nivel. Entonces, Isabel es una niña que donde la pongas va a encontrar el lado bueno. Creo que eso la define en su vida de adulta, que en las circunstancias ella sabe encontrar el brillo para poder ser feliz. No importa dónde esté, ella va a ser feliz con lo que tiene siempre. Y eso es algo que yo veo y voy a decir otra historia que me contó tu mamá que me encantó. Oye, eso que acabas de contar, no me acordaba y cuando lo empezaste a contar, no estaba hilando qué era. Pero cuando dijiste lo de la tirolesa, sé perfecto cuál fue ese momento. O sea, lo tengo súper claro en mi cabeza. Y hasta hay foto. Pero tú ni te acuerdas. O sea, me acordé que muchas de... veces nuestros momentos que más le impactan a los demás, y los momentos que a lo mejor para nosotros fue algo como que ni te acuerdas. Y ahora que lo piensas, pero creo que si te das cuenta en tu vida y si siempre ha sido así. Y otra que le preguntaba a tu mamá, cómo era Isabel, me decía, creo que Isabel lo que hace es que se avienta y a veces le digo, calma. No sabes ni dónde te estás aventando. No sabes si abajo hay cocodrilos o hay un jardín hermoso, pero tú te avientas. O sea, respira, da un paso a la vez y ya después aviéntate. Y creo que si tú te ves cuando tú ves la historia, todo lo que me has platicado, el aislarte, el controlar las emociones, el controlar la presión en tu casa, el irte a Bali, el irte a Chicago, el empezar a correr, el ir a TSP, son muchas cosas que pasan en tu vida, pero siempre hay una espinita dentro de ti que quiere que te avientes. Y creo que ese sentimiento de aventarse es muy valioso, pero que siempre tiene un camino pedrado, ¿no? O sea, quien hace las cosas distintas son los que más piedras reciben, pero al final de cuentas son los que más lejos llegan. Sí. Y nada, me encanta poder ver esto. Algo que me encantó que también me decía tu mamá, y es esta mentalidad de que en mi casa nunca se les trata a mis hijas como una víctima. Tiene una situación y la vamos a resolver. Si te asusta, lo aceptamos,
No lo negamos, vemos la situación, pero lo solucionamos y vemos cómo vamos a hacer para hacerlo juntos como familia. Cuando yo escuché eso y sí dije, ahora entiendo tu vida, ¿sabes? Ahora Sí. entiendo el apoyo que tienen tus papás, ahora entiendo el que tú dices ahorita, ¿no? De que yo me aviento y mi mamá lo confirma, listo, ya me voy, ¿sabes? Y creo que muchas veces nosotros que somos afortunados de tener ese tipo de personas en nuestra vida, Ujú. hace que podamos llegar a esa plenitud que nosotros queremos llegar. Y creo que ahorita quiero que me platiques como tus reflexiones, pero yo la reflexión que me llevo, y sí, es eso, ¿no? El tema de aventarse, el quiero ser mi zona de confort, pero algo, y hay una historia de un video que tú hiciste, que un chavo te preguntó, ¿por qué no estás marcada ese ejercicio todos los días desde 5 años? ¿Por qué no se ve el gimnasio si llevas mucho tiempo yendo? Y tú contestaste, esa persona no sabe todas las veces que le lloré al espejo. Ujú. Si para esa persona que se me note el gym es algo que se refleja en lo físico, en nada más, pues de verdad espero que nunca se me note, porque yo creo que soy mucho más que un cuerpo físico. Sí. Y creo que si tú ves tu patrón para atrás, o sea, desde los 13 años has tenido y problemas por el cuerpo, ¿no? A los 13 Sí. años Victoria's Secret, a los 15 años el leopardo, a los 18 años, 19 años regresas y empiezas con laxantes, 14 kilos más. Entonces, y todo eso te llevó a decir, yo no soy mi cuerpo. Sí. ¿Sabes? Y el que te hayas vulnerabilizado en redes sociales y que lo compartas y lo que te decía, tú eres la número 1 llorona, yo soy el número 2. Creo que eso hace que tu contenido y que tu presencia, y por eso yo te admiro como no tienes una idea. O sea, creo que por eso estás aquí hoy, porque te admiro muchísimo por la manera en cómo hablas, por la manera como permites esas emociones que lleguen a ti y las compartes. Creo que es muy difícil poder compartirlas y pocas personas que se atreven a hacerlo. Ujú. Yo sé que esto de los laxantes tu familia no sabe. Sí. Entonces, el que hayas venido aquí y que lo compartas con el mundo cuando ni tu familia sabe, habla impresionante de ti. Em, por último, quiero preguntarte, ¿cuál es el consejo que más ha impactado tu vida? ¿Quién te lo dijo y en qué momento te lo dijo? A ver, creo que son dos los que me vienen a la cabeza. Uno, yo lo repito mucho y es como mi lema de vida, el fake it till you make it. O sea, tienes que creértela y cuando no te la crees, tienes que hacer como que sí te la crees hasta que logres conseguir lo que quieres y hasta que llegues a donde quieres llegar. Eh, Obviamente suena súper fácil, es algo muy difícil de hacer, porque muchas veces cuando tú quieres hacer algo, muchas veces, o sea, tu mayor traba vas a ser tú mismo. O sea, a mí me pasa mucho eso, que yo, como tú dices, quiero comerme al mundo, quiero hacer todo, pero la primera en detenerme soy yo, por miedo, por inseguridad, por qué dirán, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso es algo que yo tengo como muy marcado en mi vida de, pues lo tienes que hacer hasta que lo logres y hazle como quieras y vas a llegar eventualmente. Entonces, eso es como lo primero que me vino a la cabeza. Y lo segundo, no es como tal una frase o un consejo, pero, o sea, sí, mi mamá siempre, siempre, siempre toda la vida me ha dicho que, o sea, que me tengo que escuchar. Y creo que muchas veces nos da mucho miedo escucharnos. O sea, como que siempre por lo mismo en cómo crecimos, cómo nos educaron, cómo todo, a mí se me hace un pensamiento normal o que yo tengo muy frecuentemente el lo que yo pienso está mal o las personas no van a estar de acuerdo con lo que yo pienso, no se van a relacionar con lo que yo digo, no me van a entender. Entonces intento apagar el pensamiento o ir con la corriente, ¿no? Como si todos hacen esto, ¿por qué yo tendría que pensar diferente? Y mi mamá siempre me ha dicho de que escúchate, escúchate, lo que tú piensas está bien. Creo que soy una persona muy auténtica y también es algo que me repiten constantemente, entonces como que creerme eso, saber que lo que pienso, lo que hago y lo que digo está bien y no necesita ninguna justificación. Entonces, creo que es eso, más que un consejo, es como una manera de ver
las cosas y de tratarme a mí misma y saber que todo lo que yo pienso, hago y digo tiene un valor, aunque muchas veces yo no lo pueda ver. Qué cool. Me quedo mucho con el tema de flotas. Floto. Oye, y sí. Y ya para cerrar así, quiero ver si sabes qué Ay, no, ya, voy a llorar. es esto. Para darles un poco de contexto, Sí. te doy tu carta. Em, Les voy a poner un voice note muy rápido. Emilio, ya tengo la carta. Te doy un poco de contexto solamente. Esta carta Isabel se la encontró hace unos días en uno de sus cajones en su cuarto. Esta carta la escribí en el 30 de mayo del 2008, hace 16 años. Ella tenía 9 años y fue una carta que le escribí para su confirmación y primera comunión en ese momento, pero creo que lo que dice es lo que hemos sentido siempre como papá y mamá de ella, y creo que es bueno reiterárselo porque exactamente cuando ella tenía 9 años queríamos esto para ella, sentíamos esto por ella, y simplemente es confirmar esa gran hija que ha sido siempre. Te mando la carta. Y la carta dice, Sí. querida Isabel, papá y mamá queremos decirte que te queremos mucho. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ti, porque eres una gran hija, la mejor de todas, al igual que tu hermana Tania. Nos encanta verte feliz, nos encanta cuando estás alegre y sonríes. Recuerda que eres lo más importante para nosotros, siempre, siempre, siempre. Pero siempre te vamos a querer y amar con todo nuestro corazón. Siempre te vamos a apoyar y ayudar en todo. Nunca cambies. Sigue siendo como eres y cada día trata de ser más feliz. Y recuerda, Isabel, que el límite es el cielo. Lo estás haciendo increíble. Besos, besitos y besotes, Enrique y Erandi. Sí. Eso, el límite es el cielo, literal. Qué locura que una carta que escriben hace 16 años sigue siendo memoria lo que eres hoy, sí. Em, Sí. y gracias por compartirnos tu diario, gracias por compartirnos tu historia y fue un gusto tenerte en nuestra Qué emoción. plática. Gracias por todo, Isi. Te voy a dar un Gracias por abrazo. invitarme, Emily. A ver. Me dio miedo mover esto. Ay, sí.